Vamos a pasar a la predicación de la palabra de Dios. Señor, te rogamos que tú bendigas tu santa palabra y que tú hoy nos hables por medio de ella acerca de tu evangelio, de tu verdad y de tu salvación en Jesucristo. A través de él te lo pedimos. Amén. Bien, como habéis visto, hemos leído el capítulo 41. Por su extensión, lo indicado era no incluirlo en el tiempo del sermón. Ahora sí que os voy a pedir, por favor, que tengáis vuestras Biblias o móviles abiertos, porque vamos a estar en este capítulo, ¿bien? Entonces es bueno que podamos acudir al texto bíblico para ir guiándonos, si no podemos llegar a perdernos. ¿Por qué? Porque es un pasaje largo y porque hay aspectos importantes que quiero que veáis en vuestra propia Biblia, en vuestro propio ejemplar, o en vuestra tablet o lo que tengáis delante, ¿sí? Bien, supongo que cuando pensamos en la vida de José, que por cierto, qué hermoso, ¿no? Cuando uno llega a la vida de José, empieza a ver un estilo de escritura en Moisés un poco más elaborado, ¿verdad? Es una narrativa más rica, más parecida a lo que más tarde vamos viendo en el libro de Éxodo, de ahí en adelante. Hasta el momento Génesis ha tenido, digamos, una forma de presentarnos la información muy telegráfica. ¿Os habéis dado cuenta? Ahora de repente hay todo un relato y es porque esto va a enlazar con lo que veremos después en el libro de Éxodo. No digo que vayamos a hacer Éxodo como serie de predicaciones después de Génesis, digo que es lo que vemos después cuando leemos el libro de Éxodo. De hecho, como ya hemos dicho, el propósito de este libro o de esta historia de los hijos de Jacob o de la familia de Jacob protagonizada por José es una manera de presentar a Israel o de decirle a Israel por qué ellos habían llegado a Egipto y por qué habían sido primero bien recibidos por el faraón y después más tarde habían llegado a la esclavitud, etcétera, etcétera. Como diciendo, ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo hemos llegado aquí? Bien, Génesis os lo explica, nos lo explica. Y lo que es curioso en la agitada vida de José, creo que lo que sorprende más a todos, y si hacemos un resumen general, porque ya la conocemos de principio a fin, es la desproporción de los cambios que experimentó. ¿Os habéis dado cuenta? Un día era el favorito del padre, el día siguiente es amenazado de muerte y vendido como un esclavo. Un día estaba al mando del servicio y la administración de la casa de Potifar y después era acusado y acababa en una cárcel egipcia. Y de este mismo estado de cautiverio, como hemos leído hoy, también es llamado en el momento preciso por la providencia de Dios para llegar a ser el principal gobernante de la nación. Y podemos decirlo bien, el principal gobernante de la tierra de Egipto. ¡Buah! La nación de Israel se enfrentó a muchos cambios. Desde sus inicios experimentaron eso que solemos llamar una montaña rusa de experiencias. ¿Sabéis lo que es una montaña rusa de experiencias? Pues eso es lo que experimentó la nación de Israel en muchas ocasiones. De ser de una familia próspera a tener que ir a Egipto a comprar grano para sobrevivir. De ser un pueblo acogido y privilegiado por los faraones en Egipto a ser un pueblo esclavizado por ellos. De ser un pueblo libertado de la tiranía de los egipcios a vagar 40 años de castigo por el desierto. De conquistar la tierra prometida a ser gobernados y sometidos por naciones cananeas. De experimentar el esplendor de la monarquía a acabar 70 años exiliados en Babilonia. De regresar del exilio en Babilonia a estar bajo el yugo de nuevo de persas, griegos y al final romanos. De nuevo, esto es como una especie de montaña rusa, demasiadas emociones. Israel tenía que aprender algo. Israel tenía que aprender que no había ninguna situación, por desesperada que fuera, a lo largo de su historia, en el momento en el que se encontraran de la misma, en la que Dios no pudiera sacarles victoriosos, de la que Dios no pudiera salvarles, en un sentido literal. Este relato debía llevar a Israel de nuevo, y este es un tema recurrente a lo largo del libro de Génesis, Israel debía recordar de nuevo en la buena providencia de un Dios bueno que se había propuesto restaurar su buen reino en su buen mundo. Israel no debía de olvidar esto. ¿Y qué hay de nosotros? Pues exactamente lo mismo. Nosotros somos pueblo de Dios.
el pueblo del pacto de Dios. Somos el Israel de Dios. Y nuestra vida también está llena de cambios inesperados. Quizá no sean tan dramáticos como los cambios de José o de Israel, pero haz un pequeño repaso si puedes. Echa un vistazo rápido a hace 20 años y compáralo con cómo estás hoy. Echa un vistazo a hace 10 años y compárate con el día de hoy. Echa un vistazo hace apenas 6 meses, esto igual nos cuesta menos, y mira cómo estás hoy. Las cosas no son igual, ¿verdad? Quizá te lo parezcan, sobre todo cuando nos miramos al espejo, pero las cosas no están igual. De hecho, hay quien ha dicho que si no hay cambio en nuestra vida es que estamos muertos. Vamos a cambiar, inevitablemente. Ahora, me gustaría preguntarte, son buenas preguntas que hacernos, ¿crees que son más grandes las circunstancias y los cambios que afrontas que la buena providencia de tu Dios? ¿Crees viable que en medio del sufrimiento, en medio de los cambios, a veces traumáticos, Dios pueda estar obrando algo de provecho y glorioso en tu vida? A lo mejor estamos asintiendo así, como los perros que se ponen detrás de los coches, ¿no? Que hacen así, tienen un muelle, sí. Pero ¿de verdad se evidencia en tu vida esto que asientes? ¿Se evidencia en tu vida y en tu forma de pensar que realmente crees esto? La cosa cambia, ya no movemos tanto la cabeza, ¿no? ¿Se evidencia esto en las decisiones que tomas o que no tomas? En medio de situaciones difíciles, críticas, cambios, crisis. Es algo que debemos de preguntarnos, y este pasaje nos ayudará, en un sentido, a ubicarnos. Si os acordáis, cuando José era adolescente, vamos a remontarnos unos 13 años atrás, había tenido 2 sueños que anunciaban que él iba a acabar siendo gobernante sobre sus hermanos, sobre su familia, incluso sobre su padre y su madre, que se inclinarían ante él. Pero sabemos que estos sueños, ¿qué consiguieron? Meterle en problemas. Y sus hermanos, ¿qué hicieron? Querían matar los sueños de José matando al soñador, ¿no? Lo que pasa es que al final se arrepintieron y lo vendieron como esclavo en la tierra de Egipto y acabó el servicio de Potifar. Aquí vemos a José muy lejos de gobernar absolutamente nada, pero curiosamente acaba gobernando la casa de Potifar. Y después de esto, él es acusado por la mujer de Potifar falsamente y acaba en la cárcel. Es un esclavo y ahora es un prisionero, todavía más lejos de gobernar nada, pero acaba gobernando la cárcel. Y de nuevo, cuando parece que se abre una luz de esperanza porque interpreta los sueños del copero y del panadero, y recordáis, le dice al copero cuando le interpreta el sueño favorablemente, todos recordamos la historia, estábamos aquí, si no la sabemos, bien, acuérdate pues de mí cuando tengas este bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Parece que José veía como un pequeño rayo de esperanza. Bueno, quizás acabe saliendo de aquí. Y sabemos que 3 días después el Faraón devuelve al copero a su lugar, manda a ejecutar al panadero y dice que el jefe de los coperos no se acordó de José, sino para más, INRI lo olvidó. Lo olvidó completamente. José, esclavo y prisionero, languidece, olvidado en una prisión egipcia. ¡Qué humillación! Parece que la cosa se ha estancado, ¿no? Como que esto ha terminado aquí ya. La historia de este hombre, sí, ya sé que conocemos la historia, pero por si alguien no la conoce, ¿qué va a pasar con él, no? Bueno. Hermanos, 2 años después de esto, en el momento justo de Dios, él hace que el olvidadizo copero recuerde a José, no por casualidad, sino dándole al faraón algo tan cotidiano como un sueño. A ver, ¿quién no ha soñado esta noche? Igual no te acuerdas, pero que sepas que has soñado. ¿Bien? Es algo tan cotidiano, tan repetitivo, que claro, todos soñamos. El faraón no había soñado veces, pero no. Va a usar algo tan simple, tan cotidiano, tan elemental, tan vulgar como un sueño para hacer que el copero recuerde a José
y lo traiga, como hemos visto, hemos leído antes, a la presencia del mismo faraón, con todo lo que hemos visto después. ¿Y qué es lo que le pasa al faraón? Bueno, esto tiene varias secciones, tiene 7 secciones, este pasaje vamos a ver la primera de ellas, son los versículos del 1 al 8. Vemos al faraón teniendo un sueño, este hombre está de pie delante del Nilo y tiene un sueño, y es interesante porque el Nilo era la sangre vital de Egipto, por así decirlo, es lo que le influía vida. Una vez al año el Nilo se desbordaba y llenaba de agua y de limo, lodo, ¿sí? Muy fértil, todos los alrededores del delta del Nilo, y aquello era un fertilizante buenísimo. Por eso era tan próspero y tan rico el imperio egipcio, debido al río Nilo. Así que, mientras Faraón está delante del río Nilo, contempla 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas saliendo del río. Un poco extraño. Da la sensación que, literalmente en hebreo, es que las vacas están como de pie en el agua, en la orilla. Posiblemente, esto lo hacen las vacas mucho, lo hacían en el Nilo, lo siguen haciendo hoy, van al río para refrescarse y huir de las moscas. Y a continuación el faraón ve otro grupo de 7 vacas salir del río, pero estas vacas son de feo aspecto y enjutas de carne. Estáis leyendo, ¿no? Literalmente en hebreo, atención, porque esto es interesante, literalmente es malvadas en apariencia y delgadas de carne. Malvadas, vacas malvadas. Bueno, podemos imaginarnos cualquier cosa, ¿no? Estas vacas de aspecto malvado de repente se comen a las 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, se las comen, y entonces, claro, el faraón se despierta conmocionado. Qué visión tan extraña, ¿no? Tan estrambótica. Pero no sabemos cómo el hombre vuelve a dormirse. Puede conciliar del sueño de nuevo, y ahora ve otra cosa, 7 espigas llenas y hermosas que crecían de una sola caña. Y luego otras 7 espigas menudas y abatidas por el viento solano. ¿Bien? Un viento muy fuerte que secaba. Y las 7 espigas menudas devoraban, ¿cómo puede ser que una espiga de repente le salga una boca, ¿no? Y se coma a las otras espigas, ¿no? Bueno, no sabemos, pero se las comen. Y de repente el faraón se despierta de nuevo y se da cuenta de que obviamente es un sueño. Y luego en el versículo 8 se nos dice que el faraón, ¿cómo está? Pues está agitado en su espíritu. Está inquieto este hombre, el faraón está preocupado porque no entiende el significado de los sueños. ¿Recordáis en el anterior sermón que vimos que los egipcios creían que todos los sueños tenían un significado? Que todos los sueños te hablaban de lo que te iba a ocurrir en el futuro. Que todos los sueños eran enviados por los dioses con ese propósito. Más aún los sueños del faraón, evidentemente. Y probablemente no es extraño que este hombre piense que pronostican algo malo. El sueño es inquietante, el sueño es incómodo, el sueño alarma. Pero al mismo tiempo, estos sueños tienen que ver con el Nilo, y el Nilo no es solo un accidente geográfico, es un río y ya está, es una expresión del poder imperial de la fertilidad. El Nilo, en la cosmovisión egipcia de aquel tiempo, era lo que permitía al faraón, que era un dios, generar y garantizar la vida del pueblo. Si el Nilo fallaba, si el Nilo se secaba, si había problemas de fertilidad, era un problema para el propio faraón y su reinado, era un fracaso para el propio faraón. Su reino estaba fallando, ya no estaba obrando como aquel dador de provisión y fertilidad y vida a su pueblo, que es lo que representaba el divinizado faraón. Así que este hombre estaba doblemente inquieto, preocupado porque el río Nilo pudiera sufrir algún mal, por no entender lo que estaba pasando, qué querrían decir estos sueños, pero no los entiende. ¿Y entonces qué hace? Pues claro, él es un hombre, no está como el copero y el panadero, ¿no? Que no podían acudir a nadie que les interpretara los sueños, tiene a todos sus sabios y los practicantes de oniromancia, que había en Egipto verdaderas escuelas de esto, de interpretación de sueños, y los llama, pero no hay ni uno que le pueda decir exactamente de qué va la cosa. Y fijaos que alguno se lo podría haber inventado, ¿no? O incluso alguno se lo inventó, pero ninguna de las respuestas que le daban, ninguna de las interpretaciones satisfacían al faraón. Decían, no, esto no puede ser.
Así que vemos la corte de Faraón detenida, congelada. Esto lo vemos en el relato como algo muy, bueno, es la historia de José. No, esto es una crisis. Esto es una crisis política y gubernamental. El faraón está preocupado porque no conoce el significado de los sueños y ningún sabio en Egipto puede ayudarle. ¿Qué me querrá decir Ra? Pues no lo sé. Y esto nos lleva a la siguiente sección del pasaje, que son los versículos del 9 al 16. Esta situación en la corte refresca la memoria del copero del faraón. ¿Recordáis? José, que ha interpretado su sueño 2 años antes. Le recuerda al faraón la historia de cómo el mismo copero habla con él, lo veis ahí, le dice, oye, traigo en memoria mis faltas, ¿no? Los días que fui infiel contigo, o que estuve bajo tu castigo, ¿no? Cómo me enviaste a la cárcel, junto con el jefe de los panaderos, y allí le habla de un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, que interpretó correctamente cada sueño, para mí y para el panadero. Y vemos la providencia de Dios de nuevo, utilizando algo tan cotidiano y humano como un sueño para hacer que el copero jefe, de repente, traiga a colación a José a la historia. Es que esto no tiene nada que ver con la corte del faraón. De repente hay un chico hebreo, bueno, chico ya tenía 30 años, ¿no? Pero que está ahí en la cárcel y él me interpretó el sueño. Yo no sé, ¿me imagináis la cara del faraón? ¿Qué haría Faraón? ¿Qué me estás diciendo? ¿Un hebreo? ¿Un esclavo? ¿Un prisionero que lleva ahí pudriéndose en la cárcel no sé cuántos años? Y ahora me dices que me va a interpretar el sueño cuando yo tengo a la disposición todos los sabios de Egipto para que me lo interpreten. Pues sí, eso es lo que hace el faraón. Y de nuevo, aquí estamos viendo algo mucho mayor que Faraón. Y es la providencia de Dios obrando. Porque, hermanos, reconozcámoslo, en circunstancias normales, José se habría quedado donde estaba. Sin embargo, Dios está obrando, está, ¿cómo se dice?, hilvanando ese hilo de oro perfecto de su propósito y su providencia redentora en esta historia. Y leemos en el versículo 14, fijaos, entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Esto en el hebreo transmite prisa. Todos estos verbos, y además incluso como lo leemos aquí en español, os fijáis, es como una consecución de verbos todos encadenados. ¿Habéis visto? Envió, llamó, mudó, vino. Hay urgencia de parte de Faraón. Faraón está nervioso, está necesitado de que le aclaren estas dudas. Y lo vemos en esta metamorfosis tan rápida de José, de esclavo, a alguien que está presentado en la corte del real, limpio, afeitado y mudado, delante del rey de la tierra. El hombre más importante de su tiempo, la corte más importante de aquel tiempo, en el mundo. Desde la cárcel, la fosa, como la había llamado José, ¿recordáis? La cisterna en la que estoy. Es el término que José utilizó para referirse a la situación en la que estaba, al copero, y luego también donde dice que lo habían tirado sus hermanos, en una cisterna. Desde esa cisterna se presenta ante el trono del mismísimo Faraón en un abrir y cerrar de ojos. ¡Pah! ¡Qué cosa más rara! ¡Qué cosa más rara! Esto acentúa de nuevo el agudo contraste entre la humillación de José y su exaltación. Para José, desde una perspectiva, vamos a decir, objetiva, humana, toda esperanza en Dios daba la sensación de haberse desvanecido. ¿Qué esperanza puedo tener en Dios aquí donde estoy? Estaba en la cárcel como un esclavo falsamente acusado por la esposa de una persona muy influyente. Él era extranjero y además había sido olvidado por aquellos que le podían ayudar. Ahí estaba. Sería bueno, hermanos y hermanas, que nosotros no olvidáramos la capacidad, el poder y la voluntad de Dios de ayudarnos en nuestras tribulaciones. Porque es el mismo Dios que sacó a José del calabozo y lo presentó delante de Faraón, es tu mismo Dios.
no es otro. No ha cambiado, no es más débil, no obra diferente. Es el mismo Dios, el mismo. Muchas veces nos vemos envueltos en calamidades, ya sea por la pérdida de bienes, de personas, de situaciones, de estatus, crisis económicas, problemas de salud. Da igual. Y pensamos que no hay manera en que podamos ser librados, ¿no? Pero debemos recordar que para Dios nada es imposible. Para Dios nada es imposible. Incluso aquellos que piensan que la ayuda humana es imposible, y a veces puede parecerlo, o que realmente ningún ser humano quiere o puede ayudarnos, Dios sí que está dispuesto a sacarte del pozo. Dios sí que puede sacarte del pozo. Dice Isaías 59:1, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. La pregunta es si le clamas, la pregunta es si esperas, la pregunta es si oras con fe en que el mismo Dios que asistió y exaltó a José es tu mismo Dios, o es otro. Y podemos aplicar esto a aquellos que no son los hijos de Dios, sino a aquellos que no lo son, o también a aquellos que parecen haber abandonado todo temor de Dios, que parecen haber pecado tanto que pensamos que están lejos de cualquier esperanza de recuperación. No hay nadie demasiado lejos del poder restaurador de Dios. Nadie. No hay nadie demasiado lejos de la bondad y de la gracia de Dios. De hecho, la parábola de Jesús nos recuerda que como José estaba en el pozo y llegó al trono, el hijo pródigo pasó de estar cuidando a los cerdos y comiendo su comida a ser recibido con todos los honores de un heredero en la casa del Padre. Y esto lo obró Dios, el mismo Dios. Es Dios quien hizo volver en sí al hijo pródigo. Por eso nosotros tampoco perdamos esperanza ni con nosotros, ni con los que no están en Cristo, o con aquellos que están alejados de Cristo. Porque Dios tiene poder para salvar, para exaltar y para hacer volver. Y cuando José se presenta ante el faraón, ¿qué hace el faraón? Bien, este le plantea el desafío. Yo he tenido, versículo 15, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Alguien dice, bueno, es que el faraón estaba muy desesperado, ¿no? Ya le valía cualquier cosa. No. Está claro que podría haber acudido a sabios de otros muchos lugares, de otros países. Él podía hacerlo, tenía incluso países vasallos. No. La providencia de Dios hace que él pregunte a este insignificante hombre. ¿Puede José hacer lo que nadie más puede hacer en Egipto? ¿Puede? Es una buena pregunta. Pero es curioso porque José corrige al gran faraón, ¿os habéis dado cuenta? Cuando en la lectura rápida igual no nos damos cuenta, pero no está en mí. No, te equivocas, oh gran Señor. No está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Por sí mismo José no puede interpretar los sueños más que los sabios del Faraón, pero le dice confiadamente que Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. No yo, sino Dios. José aquí es tan insistente en cuanto a esto como lo fue con el copero y el panadero, ¿recordáis? No son de Dios las interpretaciones, no es Dios quien revela las cosas, por supuesto que sí. Y aunque José es humilde consigo mismo, al mismo tiempo ofrece algo que nadie más le puede ofrecer. Vemos una combinación hermosa de humildad, pero también de confianza, en que lo que él tiene es lo mejor porque proviene de Dios, no de él. Es Dios quien dará la respuesta al atribulado faraón. La respuesta propicia, esto es muy interesante, en hebreo literalmente está diciendo el que traiga paz a faraón. Faraón está atribulado y aquí utiliza la palabra paz, shalom en hebreo. Este shalom es más que tener
falta de conflicto, es una paz completa, un bienestar interno total, es una bienaventuranza enorme, en todos los sentidos. El faraón estaba atribulado, en conflicto, la corte lo estaba y el país lo estaba. Y José es aquel, por medio de Dios, que viene a traer shalom, paz, a la corte, al corazón del faraón, a la corte y al país. Hermanos, no menospreciemos nuestra capacidad como instrumentos de llevar paz. Nosotros podemos llevar paz al mundo. Somos siervos del príncipe de paz. Cristo nos dio su paz, no como la da el mundo, sino la paz de Dios. Jesús nos ha dado su paz para que la llevemos a otros mediante ¿qué? Mediante el Evangelio. Nosotros podemos llevar paz al mundo, pero no es una paz nuestra. Es una paz que proviene de Dios. Nosotros podemos ser y debemos ser humildes. Nosotros podemos ser y somos débiles, pero el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No dudemos nunca en que por medio de Dios podemos llevar paz a las personas, traer paz a este mundo. De hecho, el poderoso Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de la paz, como las llama Isaías y más tarde el apóstol Pablo, el Evangelio de la paz, es lo que traerá paz y salvación a hombres y mujeres en este mundo. Y somos nosotros quienes lo llevan. Ahora, esto nos lleva a la siguiente sección, versículos del 17 al 24. Aparentemente, el faraón no se ha ofendido con la corrección de José, no se ha molestado, está satisfecho con la respuesta, porque parece que le va a contar el sueño. Y lo vemos en los versículos del 17 al 21. Al contar el sueño, el faraón enfatiza especialmente, si os dais cuenta, el aspecto negativo de que las vacas sean de muy feo aspecto, es decir, malvadas. Me cuesta pensar en una vaca malvada. He estado en el Pirineo hace poco y he visto un montón de vacas que tienen unos ojos de buena persona, pero no sé, ninguna me ha mirado así con maldad. No sé cómo es una vaca malvada. No sé si vosotros que lo estáis dibujando la podéis hacer, pero una vaca malvada, bueno. Pero es lo que dice el texto, que eran malvadas, flacas, extenuadas. Y también dice, no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Eran feas a más no poder. Y cuando estas vacas malvadas se hubieran comido a las vacas gordas, no se conocía que hubiesen entrado porque la apariencia de las flacas era aún mala como al principio. El faraón no está exagerando, está contando su experiencia personal del sueño. Quizá no está siendo literal, está diciendo cómo le ha afectado, ¿no? Pero este sueño es intimidante. Y el faraón continúa contándole a José su sueño, ahora sigue con las espigas, versículos del 22 al 24, leemos. Vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas, y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. El faraón subraya una vez más, después de decir esto, el fracaso de los magos para interpretar el sueño a satisfacción. Yo le he dicho a los magos, mas no hay quien interprete. O sea que yo no sé qué quiere decir todo esto. Y esto nos lleva al clímax de nuestro pasaje. ¿Puede José hacer lo que todos los magos y sabios de Egipto no pueden hacer? ¿Va a poder interpretarlo? ¿Le revelará Dios el significado de estos sueños? Porque no hemos oído la voz de Dios diciéndole a José, tranquilo que yo te voy a dar la respuesta. Es José que le ha dicho al faraón que Dios lo va a hacer. Pero ¿esto va a tener lugar? Bueno, podemos ir a los versículos del 25 al 36, donde vemos la respuesta de José al faraón. Y es impactante. José empieza así. El sueño de Faraón es uno mismo. ¿No? Esto es un indicio importante. Tal vez los magos habían tratado de interpretar los dos sueños por separado, no lo sabemos, pero los sueños realmente tienen un único significado. Al igual que los dos sueños de José que tuvo cuando estaba en Canaán tenían un mismo significado,
que tenía que ver con que él algún día sería gobernante, igual que los sueños del copero y del panadero eran dos sueños, pero que convergían en un mismo suceso, en un juicio que era favorable o desfavorable, ahora estos dos sueños también tienen un mismo significado, son un solo sueño. Y José continúa, Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer al darle este sueño. O sea, no es que Dios te va a decir lo que te va a pasar, es que Dios te está diciendo lo que Dios va a hacer. Todo lo que va a pasar no es fortuito, no es fruto de un cambio climático, no es fruto de una sequía que ha llegado, vete tú a saber por qué. No, Dios va a traer esto que está anunciando. Lo va a hacer Dios. Dios está anunciándose a sí mismo por medio de este sueño. Y ahora a través de José, Dios se lo hace saber a Faraón. Versículos 26 al 28 podéis leer, las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. 7 años de cosechas abundantes seguidos de 7 años de cosechas pobres. Este es el significado del sueño. 7 años de abundancia, 7 años de hambruna. Esto es lo que Dios está a punto de hacer en Egipto. El 7, y que se repita en 2 tandas, en 2 sueños, y en cada sueño 2 veces, por medio de 7 vacas y 7 vacas, 7 espigas y 7 espigas. El 7 es el número de lo perfecto, lo completo desde el punto de vista de Dios. De nuevo, lo que está diciendo este sueño es que estos 7 años son 7 años que Dios mismo ha decretado. 7 años de prosperidad y 7 años de escasez. Este es el significado. Pero es curioso porque José está haciendo mucho hincapié, si os dais cuenta, en los años de hambruna. Versículo 29 dice, vienen 7 años de gran abundancia en la tierra de Egipto. Una frase dedicada a la abundancia. Pero, si os dais cuenta, ahora hay 5 frases dedicadas a la escasez, al hambre, comenzando en el versículo 30. Seguirán 7 años de hambre y toda la abundancia será olvidada de la tierra de Egipto y el hambre consumirá la tierra, aquella abundancia nos echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. ¿Os habéis dado cuenta? José, como profeta de Dios, está haciendo sonar la voz de alarma. 7 años de hambruna eran inauditos en la historia de Egipto. Pero el faraón puede contar con que este inusual desastre ocurra, como advierte José en el versículo 32. El suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Este plan está fijado por el Dios soberano. Dios ha fijado en su providencia 7 años de prosperidad, 7 años de hambruna, no hay más. Pero, en lugar de renunciar tranquilamente a algo seguro, como diciendo, esto es lo que hay algo más. José llama ahora a la acción. Habiendo explicado lo que Dios hará, ahora José propone, también de parte de Dios, lo que Faraón puede hacer para aliviar los terribles efectos de la hambruna. Fijaos, versículos del 33 al 36. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. No solo hay un anuncio, no solo hay una mala noticia, también hay una buena noticia. Hay una solución, que por medio de un varón sabio y prudente,
la tierra será administrada debidamente y Egipto será salvo. No solo Egipto, sino las naciones de alrededor de Egipto serán salvas del hambre. Y esto nos lleva a la siguiente sección, versículos del 37 al 45. El versículo 37 nos dice que el asunto le pareció bien a Faraón y a sus siervos. O sea, la interpretación del sueño ya ha valido la pena, pero es que ahora la propuesta de José suena bien para el faraón y toda la corte. El atribulado faraón ya está tranquilo, ya está en paz. Pero José se va a llevar una sorpresa, porque yo creo que José se habría contentado con que Faraón le hubiese dicho: aquí tienes unas monedas y te puedes volver a tu tierra. Y ya está. Gracias por los servicios prestados. Pero el faraón hace mucho más que eso. Bueno, mucho más. No sé si decir mucho más. Es que lo que hace es totalmente desproporcionado desde cualquier punto de vista meramente humano. El faraón le dice a José en el versículo 39, fijaos: pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. ¡Guau! José no puede creer lo que está oyendo. El faraón desea convertirlo en el primer ministro de Egipto. Y no porque sea muy sabio, sino porque, fijaos, Dios te ha hecho saber todo esto. Dios está contigo. Dios habla por medio de ti. Dios te usa para salvación del pueblo. Jehová, un Dios extranjero, le dice a un extranjero cómo Egipto puede ser salvo. Y el faraón lo reconoce, porque ve que este Dios le ha dado una sabiduría que no ha podido hallar en todos los sabios de Egipto, ni en todos los sacerdotes de los dioses de Egipto. Pero Jehová, el Dios de este hebreo, sí, se va a convertir José en el segundo al mando solo por debajo del gran faraón. Esto es increíble. Y el faraón repite en el versículo 41, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y se quita el anillo del sello de su mano y se lo pone en la mano a José. Esto quiere decir que José ahora puede validar documentos en el nombre del faraón. Esto no es cualquier cosa. Le está dando una autonomía por encima de la que nadie tiene en todo Egipto. Y a continuación lo viste con ropas de lino finísimo y le pone un collar de oro alrededor del cuello. Y colocar, según los escritos egipcios, colocar este collar de cuello era un símbolo de investidura, de poner a alguien en posición de poder, cuando lo hacía el propio faraón. De hecho, era una de las más altas distinciones que un faraón podía otorgar a otro. Y aquí quiero hacer una pausa para lo que me gustaría llamar, está en la película, está el ciclo del agua, está el ciclo de la vida, de la película del Rey León, y está lo que a mí me gusta llamar el ciclo de la ropa. Este es el ciclo de la ropa. A las mujeres os va a interesar esto del ciclo de la ropa, no, es broma. Vamos a llamarlo, mejor dicho, una teología bíblica de la ropa. ¿Sí? La ropa está sugiriendo algo muy importante en todo este relato, si os dais cuenta. Echamos la vista atrás a la historia de José. La ropa sugiere una vez más el estatus de José. La ropa define permanentemente la situación en la que está José. Y que esta situación, además, está a punto de cambiar. Cuando sus hermanos lo despojaron de la prenda que le obsequió su padre Jacob, esto marcó su descenso del hijo predilecto al esclavo. Cuando la esposa de Potifar lo desvistió de su ropa, selló su transición de esclavo de confianza a prisionero. Seguramente no se podía descender más bajo. De hecho, el regalo inicial de Jacob elevó a José sobre sus hermanos. Y su cambio de ropa para presentarse delante de Faraón sugiere también que este motivo de la ropa ha cerrado el círculo. Pero aún más allá, porque la historia vuelve a un punto de partida, porque José es vestido por su padre con un traje señorial de mangas largas, ¿recordáis? Ahora el faraón lo viste con ropas de lino fino, el cual era carísimo y solo llevaba la realeza.
y mostraba su puesto de autoridad real sobre todos. Así que entendemos lo del ciclo de la ropa, ¿no? Tiene que ver con un programa de la lavadora. A ver si nos acordamos de esto. Esto es un sello del cumplimiento de los 2 primeros sueños de José. Y también es un tipo de la humillación del Hijo Eterno de Dios. Pero también de esa humillación como siervo, de ser despojado de su posición, a su exaltación tras su resurrección a la gloria como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero no nos adelantemos. Y según el versículo 45, el faraón también le da a José un nuevo nombre egipcio, Zafnat Panea, que probablemente significa Dios habla y vive, es decir, Dios habla a través de este hombre y Egipto vive. Y le da una esposa de la nobleza, además, Asenat, hija de un sacerdote egipcio. José se transforma de un esclavo hebreo encarcelado a un noble egipcio. Aún más, se convierte en el primer ministro de Egipto y recibe una esposa de una familia sacerdotal. Esto dura lo que dura la conversación en la corte entre el faraón y José. No es un proceso de tiempo. Aquí no hay méritos que haya tenido que hacer José en ningún momento. Todo ha ocurrido repentinamente por la voluntad de Dios. Y 4 veces se repite en apenas 9 versículos la expresión, si os fijáis, toda la tierra de Egipto. El 4 es un número que en las Escrituras también suele denotar la totalidad en cuanto a la tierra. No había dudas, José era el gobernante de toda la tierra. Y esto tiene que recordarnos también que a Dios no le faltan medios para llevar a cabo sus propósitos de exaltación y de salvación en nuestra vida. Dios había decretado que José llegara a la más alta dignidad de la tierra, pero para lograr esto se valió de caminos que tú y yo nunca habríamos escogido, ¿o sí? Perturba con sueños al faraón, sueños que ni uno de los miles de sabios de Egipto pueden interpretar. El copero olvidadizo siente culpa y se acuerda de José y le habla al faraón de él. José interpreta el sueño y entonces José es exaltado a la más alta posición en Egipto. ¿Hacía falta todo esto? Yo pregunto, ¿hacía falta todo esto para llegar aquí? Como se suele decir, ¿para este viaje hacían falta estas alforjas? ¿No se podría haber hecho de una forma más sencilla? Yo no lo entiendo. Si queréis que os diga la verdad, yo he estado dándole vueltas y no lo entiendo. Sí, podemos aprender muchas cosas, pero ¿por qué lo hace Dios así? No lo entiendo. Porque no se entiende. Pero Dios lo entiende. Dios sabe por qué y para qué tenía que ser así. Así que de nuevo, las obras de la providencia son así de misteriosas. Dios lleva acontecimientos inesperados, a veces extraños, duros y desagradables en nuestra vida o en la de los demás. Hace cosas extrañas para llevar a cabo sus gloriosos propósitos. De maneras que tú y yo nunca habríamos pensado. Hay en tu vida y en la mía multitud de pequeñas circunstancias y de giros inesperados y conversaciones fortuitas y situaciones desagradables y encuentros que no querríamos tener jamás que hacen que hoy tú estés aquí. Cuando digo aquí me refiero aquí sentado esta mañana, sentado y sentada, escuchando este sermón, salvo, en la iglesia y escuchando este sermón. Escuchando la verdad de la palabra de Dios y la gloria salvadora del Evangelio de Jesucristo. Y si no estás en Cristo, lo sabes, también estás aquí por algo. Dios ha obrado un montón de cosas que ni tú puedes explicar para estar aquí, escuchando este mensaje esta mañana, y para que escuches el Evangelio esta mañana. Y Dios te está llamando en esta mañana al arrepentimiento de tus pecados, y a que creas en el único Salvador, que es Cristo. Y esto nos lleva a los versículos del 46 al 52. Vemos que después de este milagroso ascenso del prisionero a primer ministro,
José recoge el 20% de cada cosecha durante los siguientes 7 años de abundancia, le almacena en los graneros de las ciudades. El versículo 49 dice que recogió José trigo como la arena del mar, mucho en el extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Y esto es curioso porque encaja con la historia y la arqueología. Los egipcios tenían la costumbre de contar y medir el trigo, el grano que almacenaban, pero llegó a un punto que era tan próspero Egipto que dejaron de hacerlo. Es que ya no daban abasto, no podían. ¿Bien? Además de hacer fructífera la cosecha, Dios también está haciendo fructífero a José, su matrimonio, dándole 2 hijos. Según el versículo 51, José nombra al primero Manasés, que en hebreo quiere decir hacer olvidar. Dios me hizo olvidar todo mi trabajo, mis penas, es decir, en la casa de mi padre, mi duro penar de la casa de mi padre y toda la casa de mi padre. Y el segundo hijo le pone por nombre Efraín, que en hebreo suena como 2 veces fructífero, porque, dice José, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y esto nos lleva a la última sección del pasaje, versículos del 53 al 57, porque ahora llegan esos terribles años de hambruna. Al principio no tocan a la tierra de Egipto, el versículo 54 dice que hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan, pero pronto el hambre también se extiende a Egipto, y entonces José ordena abrir los almacenes de grano para vender el grano a los egipcios hambrientos. Y la narración termina en el versículo 57 de nuevo diciendo, y de toda la tierra, no solo de Egipto, sino de las naciones de alrededor, que eran vasallas de Egipto, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Hermanos, en la superficie de todo esto, José parece estar siendo favorecido por el faraón. Su cargo viene del faraón, su estatus y su privilegio, su nombre, su esposa, todo viene del faraón. Él renace y es exaltado como un siervo del faraón. Pero la ironía es que desde el punto de vista de Génesis, esto no es así. No es la mano de faraón la que ha exaltado a José, es la mano de Dios. Dios llevó a José al reconocimiento del faraón. Dios le dio a José sabiduría y éxito, y ahora el faraón favorece a José. Al final José no es el primero y más importante hombre de faraón, sino que es el hombre de Dios en la corte de faraón. No es el instrumento de supervivencia económica de faraón, es el instrumento de salvación de parte de Dios. Y según Moisés en el versículo 57, dice, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. José es el instrumento de Dios para salvar al mundo. Este pasaje debería hacer recordar algo a Israel, que todo lo que ellos eran, que todo lo que ellos tenían, cualquier acto de exaltación y de salvación que experimentaran en su vida, y fueron muchos, eran por causa de Dios y para la gloria de Dios, no para la gloria de ellos. La pregunta es, ¿qué hay de nosotros? Si entendemos así nuestra vida. José estaba justificado para dar las gracias a Dios. Vaya si no. A pesar de lo mal que lo había pasado. Y esto debe llevarnos a dar las gracias a Dios, aún en medio de las tribulaciones que estemos pasando. Por ejemplo, como mínimo en 3 cosas. Primero, debemos dar las gracias y con alegría por todas las maneras misteriosas en las que Dios ha obrado su providencia en tu vida y en la mía. Puede que como José lleves tiempo sufriendo pruebas cuyo final no puedas ver, no lo sé. Pero como en el caso de José has podido comprobar en tu vida, en el pasado, y también en la vida de otros, que Dios siempre es bueno y misericordioso, siempre. ¿O hay algo que le guardes a Dios? A ti te la guardo el día que esté en tu presencia para recordarte lo mezquino que eres. ¿Cómo le has hecho esto a esa familia? O a este hombre, o a esta mujer, o a mí. ¿De verdad? Arrepiéntete. Si no quieres ser fulminado ahora mismo. Arrepiéntete. Porque no podemos pensar de esta manera. Es antinatural pensar de esta manera. Porque por lo que hemos visto en nuestra vida y en la vida de otros, Dios siempre es bueno, justo y misericordioso.
en todo lo que hace. Aunque tú no lo entiendas, la cuestión no es que tú lo entiendas. La cuestión es que Dios es justo, bueno y misericordioso siempre. Así que podemos estar seguros que nuestras pruebas terminarán bien siempre. Y que por muy grandes y prolongadas que sean, nuestro galardón futuro, ya sea en esta era o en la era por venir, cuando Cristo regrese, va a ser maravilloso. Y no vamos a tener ninguna excusa para la justificación o la queja. Dios es bueno y misericordioso siempre. Y debemos agradecérselo. Luego, debemos de dar gracias también por los gobernantes que se ha complacido en poner sobre nosotros. Los reyes reinan por su gracia y por su voluntad, no lo olvidemos. Los gobernantes, los primeros ministros. Y es por medio de Dios que los reyes decretan muchas veces leyes que son una expresión de la justicia y la bondad de Dios. Pero otras veces hay gobernantes malos e injustos que hacen leyes malas y alejadas de la voluntad de Dios. ¿Sabéis para qué? Para traer también la voluntad de Dios en forma de juicio sobre el mundo. Siempre los gobernantes están al servicio de Dios y de su buena, perfecta y última voluntad. Siempre. Así que nunca pienses que los gobernantes, como Faraón en el relato de hoy, están ajenos a la dirección y a los decretos de Dios. Faraón era consciente de ello. Dios hablaba por José. Pero luego vinieron otros gobernantes en Egipto que no trataron de la misma manera a los representantes de Dios. Dios hablaba por Moisés, pero no fue tratado de la misma manera por el faraón. Pero los dos faraones fueron puestos por Dios. Uno para traer salvación a Egipto y otro para traer juicio a Egipto. La voluntad de Dios siempre se hace y lo hace por medio de medios, valga la redundancia. Y en este caso son los gobernantes de este mundo, los justos y los injustos. No lo olvidemos jamás. Nunca pienses que cuando son buenos por ellos mismos y que cuando son malos por ellos mismos. Dios en su soberanía los usa para hacer su voluntad antes de su venida y la consumación de su reino. Así que demos gracias por los gobernantes, por supuesto. Demos gracias por ellos, sea el tiempo que sea que gobiernen sobre nosotros. Y por último, y ya concluyendo, demos gracias a Dios sobre todo por uno que es mayor que José, y este es Jesús. Dios exaltó a su Hijo de la tumba al trono para nuestra salvación. Y es solo en Cristo que está la plenitud. A Él pueden ir todas las naciones a recibir salvación. Es Él a quien podemos acudir en todo momento, también en medio de las pruebas y de los hoyos, las cisternas de nuestra vida, buscando graneros de gracia y de paz que no van a cesar. En su providencia, el Dios soberano exaltó al prisionero José como gobernante sobre todo Egipto para salvar al mundo del hambre. Dios había prometido a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y vemos el cumplimiento inicial de esta promesa aquí, cuando a través de José Dios bendice al mundo con alimento. Esta promesa a Abraham encuentra un cumplimiento aún mayor en el descendiente mayor, en el hijo mayor de Abraham y definitivo, Jesucristo. El apóstol Juan escribe: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús mismo proclamó: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. No refiriéndose a la cena del Señor, sino apropiarnos por medio de la fe de su sacrificio. El Dios soberano exalta a su siervo sufriente a la realeza. José entonces, Jesús hoy, ¿para qué? ¿Para salvar al mundo?
José nos recuerda a Jesús. José es el siervo del Dios Todopoderoso y así prefigura a Jesús, el Hijo del Dios Todopoderoso. El Espíritu de Dios habitó en José. ¿Recordáis las palabras de Faraón? Versículo 38, lo tenéis ahí. ¿Acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios moraba en Jesús. Así como José fue profeta de Dios a llevar la palabra de Dios al Faraón, así Jesús es el profeta de Dios para llevar la palabra de Dios al mundo. Pero Jesús es aún mucho más grande que José. José es el principal profeta de Dios, la palabra de Dios desde la eternidad. Así como José fue exaltado a la derecha de Faraón para gobernar como rey de Egipto, así Jesús es exaltado a la derecha, a la diestra de Dios, para gobernar a las naciones como Rey de Reyes y Señor de Señores. Como se ordenó a todos que se inclinaran ante José, así en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Como José salió de la fosa, de la cárcel, y fue directo al trono, de igual manera Jesús resucitó del sepulcro y fue a parar a su glorioso trono en los cielos. Como Faraón dio una esposa egipcia y pagana a José, Dios entregó a Jesús en su exaltación una novia a nosotros, la Iglesia. Pecadores, paganos, extranjeros, fuera del pueblo del pacto, y nos hizo pueblo de Dios. Y como José con el pan salvó a muchas personas de la muerte, así Jesús es ese pan de vida que salva a muchas personas de la muerte eterna. Jesús proclama: si alguno comiere de este pan, de nuevo, es decir, cree en la obra salvadora de Jesús en su vida, muerte y resurrección, vivirá para siempre. Faraón llamó a José Zaphnath Panea. Dios habla y vive. Dios ha dado a Cristo el nombre sobre todo nombre, porque en Jesús está la vida, y la vida es la luz de los hombres. Hermanos, con esta narración de José, Dios estaba animando a los israelitas a confiar en la buena providencia de su Dios soberano. Y Jesús nos anima a nosotros, el Israel de Dios, a hacer lo mismo cuando nos dice: no os afanéis pues diciendo ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y todo esto lo tenemos en Cristo, que es nuestro Emmanuel. Es Dios con nosotros siempre, nuestro Salvador y Dios, que está siempre con nosotros. Amén. Oremos, hermanos. Padre Dios nuestro, venimos ante ti agradecidos, extasiados por tu palabra y con un solo pensamiento en nuestra mente: que tenemos que agradecerte la humillación y exaltación para salvación de Jesucristo, pero que esto también se hace real en nuestras vidas. En medio de nuestra humillación, tú nos has exaltado tantas veces y nos has salvado. Lo hiciste al principio, en el momento de nuestra conversión a Cristo, pero has seguido haciéndolo a lo largo de nuestra vida. Y si ahora no somos conscientes de ello, sabemos que seguirás haciéndolo, con nosotros y con muchos más. Y Señor, te rogamos por todos aquellos muertos en delitos y pecados. Escuchen este sermón ahora o lo escuchen más tarde. Te pido por los que no están escuchando el sermón hoy. No dependemos de ello, para nada. Eres tú quien salva, quien llama y quien exalta. Te rogamos por sus almas, Señor, que los libres de las garras de la condenación y del infierno, que tengas misericordia de todos ellos, como la has tenido de nosotros, que éramos indignos de tu gracia. Gracias por darnos ese Rey sabio y prudente, ese Rey con ese nombre por encima de todo nombre, vestido de lino que representa los actos de justicia. Señor, salva y sigue salvando a tu pueblo.
por medio del exaltado Jesucristo, para que te alabemos junto con Él algún día, junto con todo tu pueblo salvo de la muerte espiritual, delante de Él y delante de tu trono, oh Padre, a través de toda la eternidad. Amén.